Fernanda. Buenos días, profesor. ¿Cómo? Saludándolo. Ah, Sebastián, buenos días. ¿Cómo me le va? Me imagino que esta semana ya empiezan a apretar un poco los exámenes, ¿no? Andrés Acevedo. Eso fue desde que entramos. Sí. ¿Cuándo se nos acaba el semestre? Las clases. Creo que la primera semana de marzo, profe. El 3 de marzo, creo. Uy, Un mes entero nos queda. Nos queda un mes. Bueno, lo bueno de la termodinámica es que al principio pues es lento, pero después se acelera porque los conceptos se ven más rápido a final del curso porque pues ya son conceptos que se han trabajado antes. De pronto el único concepto nuevo que hay que explicar bien al final es el concepto de entropía, ¿no? Pero ya la primera ley ya queda más fácil, ¿no? ¿Profe ya tiene fecha del segundo parcial? Yo creo que la otra semana, el jueves de la otra semana, o sea, de este jueves en 8, yo creo, sí. Y vamos a cambiar un poquito la metodología. Yo ya les explicaba porque pues vamos a hacer el examen en forma grupal, pero después vamos a hacer una parte oral. Y la nota va a corresponder una parte a la nota de grupo, pero otra parte también individual, ¿no? Más o menos 50 y 50, ¿no? Profe, una pregunta. En el primer parcial, la nota que usted subió, esa es solamente nota parcial. Ahí no está incluida todavía la nota del taller, ni el mapa conceptual ese que hicimos al principio. No, eso falta, eso tengo que... Lo que pasa es que yo estoy como ustedes también un poco cogiendo ritmo, ¿no? Entonces, me falta subir esa nota. ¿Quién fue el que me habló? Perdón, ¿David? ¿O quién? No, Andrés. Andrés, sí, falta eso, Andrés, ¿sí? O sea, falta subir la nota del mapa conceptual, falta subir la nota de los talleres, ¿sí? O sea, y ese es un porcentaje, pues importante, ¿no? Entonces, si lo hicieron bien, les va a subir esa nota. Si no lo hicieron tan bien, pues de pronto les deja la misma nota. O en algunos casos, si no hicieron bien eso, pues les bajará, ¿no? Entonces, falta calificar eso. A ver, tenemos 19. Yo creo que esperemos 2 minuticos y empezamos. Profe, una pregunta respecto al parcial. Sí. Profe, es que, digamos, usted nos había comentado esto la anterior clase que, o sea, nos iba a citar como un día para mirar esto, lo de la revisión del parcial y decirnos qué era lo que había quedado mal, o sea, digamos, ya que pues este se aproxima, o sea, no sé, sería bueno tenerlo como en cuenta. Sí. Voy a ver si empiezo este viernes, ¿sí? Entonces, porque me toca eso fuera del horario de clase, ¿sí? Pero pues como va a ser, digamos, una videoconferencia relativamente rápida y sencilla, el problema de eso no es tanto hacerla, sino el problema de eso es la logística. O sea, que yo diga, bueno, tengo disponible tal tiempo y ustedes me dicen, no, profesor, no puedo. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero vamos a ver si lo hacemos desde
en tiempo de 12 a 2 de la tarde, puede ser de 12 a 12:30, que generalmente ustedes terminan clase a las 12, ¿no? No creo que tengan clase de 12 a 2. Puede que tengan, pero no creo que sean mayoritarias, ¿no? Entonces, vamos a ver si empezamos de pronto a final ¿de qué? De esta semana, ¿sí? Empezaríamos el viernes, de pronto el sábado por la mañana y de pronto el lunes, y ya eso lo podemos evacuar, ¿sí? Vale, profe. Sí, exactamente, eso lo que tú dices es importante. ¿Quién fue el que me comentó? Juan Sí, para Andrés. que usted, Juan Andrés, para que ustedes lo tengan en cuenta para el examen del jueves, ¿no? Lo tengan antes para que ustedes sepan. De todas maneras, con este ejercicio que yo les estoy resolviendo, ustedes ya tienen más elementos, ¿no? Y van adquiriendo pues más experiencia de cómo aplicar esa metodología de los 7 pasos, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos empezar porque ya son las 16. Voy a grabar un poquito. A ver, habíamos quedado, les voy a compartir la, la pantalla para seguir resolviendo el problema. Me preocupa que apenas hay 25 estudiantes, faltan 10 estudiantes. Y precisamente a veces los estudiantes que, no en el caso de ustedes, porque uno sabe que la mayoría de ustedes, por ejemplo, estos 24, 25 siempre son están pendientes de la clase y hacen preguntas y todo, pero siempre hay un grupito de estudiantes que no participan en clase o inclusive uno les pregunta y no contestan. Eh, y entonces o se unen y uno no sabe si realmente están atendiendo a la clase o simplemente dejaron ahí la computadora. Pero bueno, eso ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? Porque ustedes pues ya son personas adultas, ya son personas que saben cuál es su proyecto de vida. Y en una materia de estas tan importante como termodinámica o como resistencia de materiales, dinámica, diseño, esas son materias que hay que tener buenos fundamentos, ¿sí? Entonces, pues uno entiende que en esta época de pandemia hay problemas, pero a veces no son los estudiantes que tienen más problemas de conexión, sino a veces son estudiantes que no tienen ningún problema de tecnología, sino simplemente pues no están lo suficientemente motivados, ¿no? Entonces, pero pues digamos que en los tiempos difíciles es que se conocen los verdaderos seres humanos en toda su grandeza y en todas sus mezquindades, ¿no? Entonces, eh, yo simplemente quería llamar la atención de que hay personas que pues esto no se toman en serio esto y así pues no le guste a uno esta metodología, porque yo sé que es difícil y no solamente para ustedes, sino para uno, pues hay que hacer un esfuerzo, sí, hay que hacer un esfuerzo y esto, digamos que este es como un campanazo de alerta, eh, porque la vida es eso, siempre enfrentarnos a dificultades. Si la vida fuera fácil, pues, y ustedes se van a encontrar a grandes dificultades, no solamente acá en la universidad, sino también cuando estén trabajando, ¿sí? Entonces, ustedes deben tener la suficiente personalidad, el suficiente carácter y digamos que el suficiente coraje. Y otra palabra que me parece que es importante, entonces, personalidad, coraje, humildad, pero también
una palabra que hoy está, esto, que es muy vigente, que es la honestidad, ¿sí? Honestidad. Que si ustedes se ponen a ver, eso no es solamente un problema de Colombia, sino es un problema a nivel mundial. O sea, realmente la gente habla mucho de eso, de honestidad, de carácter, y nosotros los colombianos criticamos mucho, pero entonces hay que hacer una reflexión, ¿sí? De uno como persona, no solamente ustedes, nosotros también los profesores, los políticos, los empresarios, ¿sí? Porque uno se queja y le echa la culpa a los demás, pero realmente esto, yo soy honesto o yo simplemente critico a los políticos deshonestos. Y la honestidad no es solamente en la política, es también, por ejemplo, en el caso de ustedes, en estudiar eso con responsabilidad, porque ustedes están estudiando en una universidad pública donde los cupos son un poco limitados y hay personas que quisieran estudiar, estar en el puesto de ustedes y no lo han podido. Entonces, digamos, ustedes tienen que reflexionar un poco sobre eso y, y sincerarse con ustedes mismos, ¿no? Porque uno a veces critica a los demás, pero yo creo que la principal crítica la tenemos que hacer nosotros mismos, ¿sí? Yo todos los días antes de acostarme hago una especie de pequeño análisis. ¿Qué fue lo que hice en el día? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice tan bien? ¿Y qué debo mejorar? ¿Sí? Porque es muy fácil exigirle a los demás, es muy fácil exigirle al presidente de la República, a los ministros, al rector, a los profesores, ¿sí? A nuestros, en el caso de ustedes, a su familia, a sus papás. Pero es que también tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y yo qué he dado? ¿Sí? O sea, los seres humanos no estamos acá en este planeta solo para recibir, sino que también tenemos, así como tenemos unos derechos, tenemos unos deberes, todos, todos. Y nadie es más que otro, ¿sí? O sea, el presidente de los Estados Unidos no está por encima de ningún ser humano, ¿sí? Si no, observen lo que le pasó a Donald Trump. Ya no tiene el poder que tenía antes, ya es un ciudadano común. Y si cometió faltas, abuso de poder, etcétera, pues seguramente se va a ir para la cárcel, ¿sí? Si sus faltas, eh, ¿sí? Pero existe esa ley humana, pero también existe una ley eh, que se llama la ley de compensación. Y que en un refrán popular la gente, los campesinos dicen, lo que siembras recogerás. Entonces, en el caso de ustedes, si ustedes no estudian con responsabilidad, nosotros no podemos obligarlos a ustedes porque esa es una decisión de ustedes, pero si ustedes no estudian con responsabilidad, no le ponen amor, pasión a lo que están aprendiendo en su carrera, inclusive con estas dificultades, con esta metodología, ustedes están sembrando malas semillas y cuando salgan al mercado laboral, pues ahí ustedes saben cómo es la vida real. La vida real es bastante dura y lo pone a cada uno de nosotros, nos pone en su lugar. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes no estudian bien termodinámica, seguramente habrá algún problema cuando ustedes estén trabajando en alguna empresa donde si ustedes, por ejemplo, no saben hacer un buen balance de energía allá, toman una mala decisión y esa mala decisión pues de pronto puede dañar su reputación como profesionales, como ingenieros mecánicos, ¿sí? Entonces,
esto que ustedes están aprendiendo, estos conceptos, esta formación es preparándolos a ustedes, ¿sí? Pero ya que algunos de ustedes sean excelentes ingenieros, que seguramente muchos de ustedes van a ser excelentes ingenieros, ingenieros brillantes, pero también habrán algunos que van a ser ingenieros buenos, otros serán ingenieros normales, ¿sí? Y otros serán malos ingenieros, porque pues esa es la ley de la vida, pero depende no solamente de los profesores, del pensum, de los laboratorios, de la universidad, de la biblioteca, de la familia de ustedes, sino depende principalmente de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces yo hago un llamado un poquito a eso porque pues he escuchado un poco de, en el caso mío, yo no tengo ese problema porque la mayoría de ustedes se conectan. Por ahí habrá 2 o 3 que tienen problemas y creo que son por problemas de conexión, no porque no quieran. Pero la mayoría de ustedes se conectan a la clase y yo veo que ustedes hacen preguntas, siguen el ritmo de la clase, si tienen dudas, preguntan, hacen los talleres y todo eso. Pero hay profesores que están un poco frustrados porque pues no ven mucho interés en los estudiantes. Uno entiende pues el contexto, estar ahí 8 horas frente a una pantalla, eso es complicado, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo porque ustedes se están jugando su futuro, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos en la revolución industrial 4.0 y digamos, las grandes élites que manejan el mundo tienen mucho dinero y se está desarrollando la robótica y la inteligencia artificial. Y la idea es, el sueño de ellos es tener una fábrica totalmente robotizada y automatizada y ojalá que tenga la menor cantidad de trabajadores humanos, ¿sí? Eh, entonces ya están haciendo prototipos de robots que diseñan máquinas. Entonces, si ustedes no son mejores que el robot, pues colocan a un robot, ¿sí? Y ustedes no van a tener empleo, ¿sí? Entonces, es de ese tamaño, ¿sí? Digamos, el futuro, sobre todo para ustedes. Nosotros no, nosotros ya estamos eh, terminando la carrera de las 400 metros y ya les estamos entregando el testigo a ustedes. Ahora les toca correr a ustedes, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, documentarse. Hay empleos, profesiones que van a desaparecer. Y si ustedes no son competitivos, pues simplemente o lo reemplazan por un profesional de China, de Corea, de otro país que es más competitivo, o simplemente los van a reemplazar por una máquina, ¿sí? Que utiliza las últimas tecnologías de inteligencia artificial y que son más productivos que ustedes, no se cansan, no exigen, eh, son bastante cumplidos, no hacen huelgas, no son críticos, ¿sí? Entonces, quería llamar la atención para que ustedes reflexionen un poco en eso, ¿sí? Porque realmente el futuro de cada uno de nosotros, uno lo construye, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros somos humanos y entonces pues lo más fácil es echarle la culpa a la universidad, a los profesores, al consejo de escuela, al consejo académico, sí, al gobierno eh, eh, y, ¿a qué? A las élites, pero pues es que las élites reaccionan, ¿sí? Ante el comportamiento de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, si nosotros no somos productivos como ingenieros, ¿sí? Entonces, pues nos reemplazan por una máquina. Entonces, hay que tener esa perspectiva. Hay un libro de este periodista
y tiene muchos programas que yo les recomendaría de un periodista uruguayo de CNN que se llama el futuro, el futuro de las producciones, el futuro de las profesiones, ¿sí? Y hay otro periodista también venezolano que también habla mucho sobre eso. Entonces yo les recomendaría que ustedes se alfabeticen en ese tipo, porque no solamente ustedes deben estudiar termodinámica, transferencia de calor, diseño, sino que ustedes también tienen que saber cuáles son las tendencias a nivel mundial. Y hoy en día hay una agenda que es la Agenda 2030 que ha sido establecida por la ONU, que es la que establece pues muchas de las tendencias de desarrollo de todos los países. Pero usted sabe que los que establecen cuál es la hoja de ruta no son los países como los nuestros, como Colombia o como Ecuador o como Venezuela, sino que son los países desarrollados. Y los países desarrollados ya están hablando de la cuarta revolución, la revolución 4.0. En esa revolución, pues están tecnologías como Internet de las cosas, inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, etcétera. Entonces tienen que estar informándose hacia dónde se dirige el mundo, ¿sí? Porque si no, pues entonces nos deja el tren y vamos a tener muchos problemas en conseguir, pues, cómo desempeñar nuestra profesión, ¿sí? Entonces ya tienen que pensar no localmente acá como un ingeniero colombiano, sino tienen que estar pensando, bueno, ¿y yo dónde trabajaré? ¿En Estados Unidos, en Europa, en la China? ¿Sí? Porque allá van a ver las condiciones de trabajo y para yo trabajar allá, fuera de mis conocimientos como ingeniero mecánico, ¿qué necesito? ¿Cuántos idiomas debo manejar? ¿Cuáles? Entonces me voy a poner a estudiar idiomas por la plataforma Alticia, ¿sí? Entonces voy a aprender, mi meta es aprender 5 idiomas: inglés, alemán, mandarín, portugués, ¿sí? Y otro idioma, japonés o lo que sea, ¿sí? Entonces, el taller que yo les coloqué, que les voy a colocar hoy o mañana, porque ya Cristian me dio el enunciado, ¿qué habilidades de programación de computadoras o qué lenguaje de programación voy a manejar cuando lo voy a colocar en mi currículo? Sé programar en MATLAB, en Python, en C, en C++, en Java, que son cosas que no están en el currículo, ¿sí? Entonces, exploren ustedes por internet, por ejemplo, empresas que estén buscando ingenieros mecánicos y miren qué requisitos están pidiendo esas empresas. Y usted tiene que apuntar hacia eso. Y no empresas de Colombia, empresas en Estados Unidos, empresas en Canadá, empresas en Australia, empresas en Alemania. Yo les comentaba en clases pasadas que Alemania tiene déficit de ingenieros. ¿Sí? O sea, Alemania es un país de más o menos 80, 90 millones de habitantes. Tiene un sistema de educación muy fuerte, pero digamos que su aparato industrial productivo necesita más ingenieros. Entonces, nosotros tenemos un convenio, ¿sí?, con la Universidad Técnica de ahora no me acuerdo, donde muchos de nuestros egresados se han ido a hacer un programa de doble titulación y se han quedado trabajando en Alemania. Algunos no han podido. ¿Por qué?
porque no fueron capaces de aprender el idioma y perdieron esa oportunidad. Sí, también tenemos un convenio con la universidad, una universidad en Francia, donde muchos de nuestros egresados que han hecho doble titulación, por ejemplo, tengo una niña que vio el mismo curso que están viendo con ustedes, termodinámica, y me pidió una referencia porque fue muy buena estudiante, leí la referencia, terminó doble titulación, maestría, y ahora trabaja en Renault, allá en Francia, ya se va a quedar en Francia. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ustedes ir mirando, o sea, ustedes tienen que pensar, bueno, ¿cómo me veo yo dentro de 20 años? ¿Me veo en Colombia? ¿Me veo en los Estados Unidos? ¿Me veo en Alemania? ¿Sí? Soy empresario, soy investigador, me veo en la NASA, me veo en la ESA, bueno. Y en base a ese proyecto de vida, pues ustedes tienen que ir trabajando. Bueno, entonces, me parece que es importante decirles a ustedes eso, porque pues esa es nuestra función como profesores, no solamente enseñarles unos conocimientos técnicos ahí de la carrera, sino también, pues, por lo menos indicarles a ustedes qué posibilidades tienen. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. ¿Ya lo ven? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el segundo punto, ¿no? Análisis. Profe, ahí en la tabla. Sí, exactamente. Pero espera un momentico. Esquema y análisis del proceso físico. Exactamente. Ya habíamos determinado, repasemos el estado 1, ¿cierto? Que aquí ya lo habíamos representado, pero pues teníamos la duda de cómo era la trayectoria, ¿no? Si era por este camino A o de pronto por este camino B. Y para eso pues necesitamos determinar cuál es el estado final. Sí, que puede ser o de pronto este puede ser el final y tenemos un estado intermedio. Y ya sea que sea el estado final o un estado intermedio es cuando el émbolo llega a los topes, ¿correcto? Entonces, inclusive acá hicimos un esquema cuando el émbolo llega a los topes y pues vamos a determinar cuál es la temperatura, que la vamos a llamar temperatura 2, la presión y el volumen específico, ¿cierto? Pues vamos a responder a esa pregunta. Cuando el émbolo toca los topes, el agua está totalmente en estado de vapor saturado, es decir, la calidad va a ser 1. Entonces, para poder responder a esa pregunta nos vamos a las tablas, porque las tablas dan una información muy valiosa, muy importante, que nos puede ayudar a responder a esta pregunta, ¿sí? Entonces nos fuimos a la tabla A5 en la página 906 de la 8ª edición de Cengel y después de hacer la interpolación, aquí yo me salté el paso de interpolación, encontramos estos valores, ¿sí? En eso quedamos, ¿no? Sí, señor. A propósito, antes de que continuemos, necesito un auxiliar para esta semana, alguien que no haya sido, a ver, un candidato. Profe, si quiere yo. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Listo, Andrés. Muchas gracias por tu colaboración. Tú ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Sí, Andrés. Sí, señor. Bueno, entonces muy amable, Andrés. Bueno, entonces, ¿qué
creo que habíamos quedado en que encontramos esto, los valores de la presión, de la temperatura. Esta será pues una presión de saturación, esta una temperatura de saturación, y encontramos estos valores de saturación a esta presión y a esta temperatura, el volumen específico de saturación del líquido y el volumen específico de saturación del vapor, ¿sí? Esto es cuando el émbolo llega a los topes. El problema es que no sabemos si ahí termina el proceso o no. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes para determinar o responder a esa pregunta? ¿Nos vamos por esta trayectoria o nos vamos por esta? ¿Qué nos puede dar las tablas y la información que está registrada en las tablas acerca de si ahí termina en el estado final el proceso? Recuerden que aquí estamos, ¿qué? Estamos calentando, ¿cierto? Estamos suministrando calor acá. Recuerden ustedes que aquí estamos suministrando calor, ¿cierto? Energía, ¿cierto? Estamos suministrando calor. Lo mismo que acá cuando empezamos en el estado 1, empezamos a suministrar calor. O sea, aquí apenas empezamos y aquí ya le hemos suministrado bastante calor. Como efecto de ese suministro de calor, pues el émbolo se ha desplazado, ha aumentado la presión, porque aquí la calculamos, miren, una presión de 1552 kilopascal. Ha aumentado la temperatura, miren, ¿sí? Es mayor que la temperatura 1, revisemos, ¿sí? Aquí teníamos 138 y aquí tenemos una temperatura de 100, casi 200. Y lógicamente, pues aquí tenemos un volumen mayor. Entonces, ¿cómo sabemos si en el estado 2 estamos en una fase de mezcla líquido más vapor o estamos en un estado de vapor saturado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Calcular el volumen 2, ¿correcto? Entonces, calculemos el volumen 2. Entonces, si ese volumen 2 está entre el volumen de saturación del vapor, que sería este valor, y el volumen de saturación del líquido, estaríamos en la zona de saturación, ¿cierto? O sea, de mezcla líquido más vapor. Y si estamos en esa zona, entonces la trayectoria, ¿cuál sería? De estas dos. ¿Cuál sería, según ustedes? ¿La trayectoria A o la trayectoria B? La A, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿me das tu nombre? Juan Andrés. Juan Andrés, la A. No sería la A, no es razonable porque si el volumen 2 es menor que el volumen de saturación, pues no estaríamos acá, sino que estaríamos en una zona intermedia. Entonces, en el caso de que calculemos el volumen específico 2 y esté entre ese rango de saturación del líquido y del vapor a esa temperatura 2 y a esa presión 2, pues la trayectoria sería esta, la B. Es decir, que cuando el émbolo llega a los tapes, todavía tenemos que suministrarle calor para alcanzar las condiciones de saturación. Entonces, esa es la primera posibilidad, ¿sí? Vamos a calcularlo a ver, ¿sí? Esa sería la primera posibilidad. La segunda sería que el volumen 2 sea igual al volumen de saturación, que era la que tú decías, ¿sí? Y entonces
digamos acá, trayectoria B, ¿sí? En ese caso, pues entonces esto sería agua en estado de vapor saturado. Y en este caso, pues sería la trayectoria A. Entonces, ¿quién nos va a decir cuál de las dos trayectorias? El cálculo de B2. Entonces, vamos a calcular B2. B2 será igual a B F2 más X2 por B G2 menos, ¿sí? B F2. Fíjese, esto no lo conozco, esto sí lo conozco, esto no conozco la calidad, no sé, eso es lo que estoy tratando de hallar, pero estos datos sí lo conozco. Pero lo que sí puedo es calcular B2, ¿correcto? B2 ¿a qué es igual? B2 es igual al volumen 2 Sobre la masa total. sobre la masa total del agua. Exactamente. Entonces, hagamos esa operación. Profe, nosotros ya no habíamos calculado la, B2, voy a mirar a ver. no, Miremos la a ver. X2, la calidad. No, calculamos, no, esa no la hemos calculado. Ah, miren, aquí ya tengo el volumen específico, ¿sí? Ya lo calculé. Estado 2, sí, ya lo habíamos calculado, pero la calidad 2 no. Habíamos utilizado la calidad 1, fíjate, ¿sí? Aquí la utilizamos, pero todavía no hemos terminado de determinar el estado 2. Bueno, entonces digamos que esto ya lo conocemos. Esto, entonces lo vamos a coger de acá el cálculo. ¿Cuánto es B2? B2. ¿Dónde lo calculé? Aquí arriba. ¿Dónde está B2? Ahora se me perdió. Ah, no, aquí está. 0,0279. Entonces, 0,0279 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ahora tú que me dices la pregunta. Entonces, ya puedo calcular la calidad. Y si me da 1, pues es esta situación. Y si me da menor que 1, pues será la primera situación. Entonces, X2 va a ser igual volumen 2 menos volumen de saturación del líquido 2 sobre BG2 menos BF2. Reemplacemos a ver. B2, 0,0279 menos BF2. Copiemos el valor allá de la tabla. ¿Cuánto es? 0.0011563. A ver, 0.0011 ¿qué? 563. Bueno, y esto en metros cúbicos sobre kilogramos. Y acá abajo, entonces, ¿me recuerdan el valor este? 0.1276. 12. Sí, 1276. 1276 menos este valor, ¿no? Sí, señor. 0,11,563. Ahí me perdonan si no escribí bien, pero es que todavía me cuesta con este lápiz electrónico. Es mejor en el tablero. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto me da la calidad? Hagan por favor la operación. Me tiene que dar un valor entre qué, entre 0 y 1. No me puede... Profe, a mí me da 0.2115, o sea, 21%. Sí, señor. 0.2115. Esto es importantísimo. Lo voy a colocar acá en rojo. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá signos de admiración. Entonces, por lo tanto, en el estado 2,
Aún no está en vapor, entonces. Exactamente. En el estado 2, el sistema termodinámico y el agua en particular se encuentra ¿en qué? Estoy en la parte de mezcla, ¿no? ¿Estoy bien? En un estado, ¿sí? O en una, o espere, mejor la redactamos así. Se encuentra como una mezcla homogénea de líquido más vapor saturados. Eso es importantísimo. Entonces, eso me dice que estamos acá. O sea, que ya descartamos esto. Entonces, estamos acá. Entonces podemos dividir ya los siguientes procesos. Entonces, ya podemos decir, bueno, por consiguiente, si quiere ya lo podemos escribir en que venga otra página que nos permita mover eso. Entonces, por lo tanto, se tienen dos procesos, dos puntos. Primer proceso, ¿sí? Entonces, proceso, ¿cuál? 1, 2, ¿sí? Podría volver a la gráfica. ¿Cómo? La Regreso gráfica. Sí, para analizar los procesos. Sí. Entonces, el primer proceso va a ser este, mire. Y ahora lo podemos volver a dibujar, ¿sí? Para que quede más claro ahí. Fíjese que ya estoy trabajando todo, las gráficas y todo, ¿sí? Sería el primer proceso, 1, 2, ¿sí? Entonces, un calentamiento, ¿sí? Con trayectoria lineal. Segundo proceso, 2, 3, calentamiento ¿a qué? Ahí sería un proceso, podría decir, isocórico, porque el volumen específico se Muy mantiene bien. constante. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjese que ya logré descifrar físicamente qué está pasando, pero eso no fue fácil. Fíjate todos los análisis, los cálculos. Proceso 1, 2, calentamiento. Este sí lo voy a colocar de pronto en rojo porque es una conclusión ya del análisis. Entonces, lo voy a llamar así, Q1, 2, calentamiento. Con trayectoria lineal hasta que el émbolo toca los topes. Eso es importante. O sea, el estudiante que haga esto ya resolvió el problema. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Bueno, segundo proceso, que sería proceso 2, 3, que era lo que tú decías, Juan, ¿sí? Señor, isocórico a volumen específico constante. Sí. Entonces, proceso Q2, 3, que es calentamiento isocórico. Le quieren colocar volumen específico constante. Entonces, el volumen 2 va a ser igual al volumen 3 y esto va a ser constante porque ya el émbolo no se puede desplazar más, ¿sí? Isocórico.
ya está prácticamente analizado. Ya lo que sigue de aquí en adelante es pura, como dicen ustedes, pura carpintería, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría ya el proceso? Entonces vamos a dibujarlo en el diagrama APB, ¿sí? Entonces, vamos a escribir acá. Entonces, el diagrama sería así. Entonces tengo acá la presión, acá el volumen, acá la línea de saturación del líquido, la línea de saturación del vapor, el punto crítico. Aquí digamos que es el punto triple. Bueno, y habíamos dicho que las líneas de temperatura constante iban bajando, ¿cierto? Así como lo habíamos Sí, señor. indicado acá. O sea, prácticamente lo que vamos a hacer es a repetir este esquema que tengo acá, ¿sí? Entonces aquí tengo que la línea de temperatura constante. Entonces vamos a dibujarla. Dos líneas de temperatura constante, ¿cierto? La T1 y la T2. Entonces, aquí voy a tener la línea de temperatura constante T1, ¿cierto? Y aquí tengo la presión 1. Y aquí, pues esta temperatura más o menos es ¿cuánto? No me acuerdo. 138.342. 342 grados Celsius. ¿Y la presión de cuánto? 345 kilopascales. 345 kilopascales. Muy bien. Y ahora voy a dibujar la otra línea isoterma. Esto es realmente horizontal. Ahí me disculpan, ¿sí? Y aquí voy a tener la otra temperatura de saturación, que son 199, ¿qué? 199.88, profe. 88. Muy bien. Grados Celsius, ¿sí? Y esta presión va a ser de 1500, ¿qué? 62 kilopascales. Kilopascales. Y entonces parto de acá. Voy a hacerlo en rojo porque ya tengo la certeza de que es así. Parto acá de una calidad del 1% y me voy acá a una calidad, vamos a exagerar acá porque aquí me quedó mal, pero no está a escala, pero voy a colocar acá 2, ¿cierto? Este sería el estado 1 y este sería el estado 2. Y esto yo ya sé que es una línea recta, ¿cierto? Uy, pero me quedó curva. Vamos a... Ya. Ah, no, mejor hacerla así. Ah, no deja. No. Bueno, hagámosla así. Uy. Entonces, hagámosla acá. Ahí estoy exagerando porque ahí sería como 70 y algo, pero realmente aquí es 21, es por el dibujo. Entonces, aquí tengo el estado 2. No, pues corrijámoslo entonces para que quede más parecida a la realidad. Entonces borremos acá un poquito la línea esta de saturación. Sí, la ponemos un poquito más arriba. Y entonces la ponemos así. Ah, perdón, es azul. Eso, que quede un poquito más cercana a eso. Entonces sería esta. Tampoco quedó tan bien, pero bueno. Y coloquemos por acá, el punto crítico. Vamos a colocar la flechita
la flechita, porque vamos del estado 1 al estado 2. Y aquí yo puedo colocar pues el volumen 1 y aquí que yo ya lo calculé, el volumen 2 igual al volumen 3, ¿cierto? Y aquí sigue un proceso a volumen constante, coloco la flechita acá y aquí coloco el 3. Este sí va a ser mi estado final. Voy a arreglarlo un poquito, que no quede tan feo acá. Entonces lo que voy a hacer es arreglar un poquito aquí el dibujo este. Esto ya es cuestión de un poquito de estética, ¿no? Eso, ahí queda mejor. Aquí le colocamos C y entonces este sería el estado 3. El estado 3. Y coloquemos acá calentamiento isocórico. Acá. Isocórico. ¿Correcto? Bueno, entonces ese sí va a ser el proceso. ¿Sí? Entonces, un primer proceso, calentamiento, con una trayectoria lineal originada por la resistencia del resorte, donde se desplaza el émbolo hasta que toca los topes. Y después de que toca los topes, sigue el calentamiento a volumen constante. Bueno, entonces, ahí ya cuánto llevo. 5 dividido entre 6, ¿cuánto es? 0,83, creo. Pero ahí ya tengo listo todo el ejercicio, ¿sí? O sea, quiero llamar la atención sobre este paso. Si nosotros no hacemos correctamente, no desarrollamos, no entendemos físicamente qué procesos pasan ahí, pues entonces va a ser muy difícil después responder a esas preguntas. Fíjese que yo no he respondido a ninguna pregunta, me he hecho son preguntas de lo que está pasando. ¿El agua está en estado de vapor saturado cuando llego a los topes? Ya respondí a esa pregunta, ya sé que no, porque la calidad 2 va a ser de qué? Del 21% aproximadamente, ¿cierto? Bueno, entonces del 21-15% y empecé acá con una calidad del 1%. Bueno, entonces ya tengo prácticamente analizado el problema. Entonces continuamos con el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Tercer paso. ¿Cuál es? Parte de deducción y aproximaciones. Exactamente, sí, señor. Espere que estoy mirando, lo estoy colocando en rojo, sí. 3. Aproximaciones. Entonces, tercero, aproximaciones, simplificaciones, ¿no? E hipótesis. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles hipótesis, aproximaciones, simplificaciones colocarían ustedes? La primera, ¿cuál? Creo que podría ser esto, la de los topes, ¿no? Porque digamos, o sea, ahí suponemos que, ok, eso va a sobrepasar los topes, ¿no? O sea, técnicamente, o sea, eso se desprecia, ¿no? No, la primera, la más importante, es que en la realidad, así usted le coloque aquí unos O-rings o unos sellos con unas ranuras y esos sellos traten de hacer la hermeticidad, siempre van a haber fugas de vapor, ¿sí? Porque fíjese que la presión
las presiones son elevadas. Entonces, en una máquina real, en un proceso físico real, pues entonces van a haber fugas por acá, ¿sí? Entre el émbolo y las paredes del cilindro. Y aquí estamos simplificando el fenómeno para no volverlo tan complejo y estamos asumiendo que esas fugas son mínimas. Entonces vamos a asumir que la masa es constante, ¿sí? Que es una masa de control. Entonces, esa es la primera hipótesis. Entonces, se asume. El sistema cerrado, masa de control, ¿sí? Sí, entonces se asume que el sistema termodinámico se puede considerar como una masa de control. Eso es importante para el análisis, lo vamos a ver. Por lo tanto, la masa del agua total permanece constante. Lo pueden escribir así. También le pueden escribir, si quieren, impresionar más al profesor, escriben. No hay fugas entre las superficies laterales del émbolo y las paredes del cilindro, ¿sí? También lo podrían escribir así y queda bien. Si lo hacen hasta acá, está bien, ¿sí? Ahora hacen así, pues excelente, porque no solamente están diciendo que asumen que es una masa de control, sino que explican acá por qué asumen que es una masa de control, porque no consideramos que hay fugas. En la realidad sí van a haber fugas, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la primera hipótesis. La segunda, ¿cuál sería la segunda? Profe, usted asumió, pues pasos atrás, la presión atmosférica como cero al momento de los cálculos ¿de qué? De la sumatoria de fuerzas del émbolo. Sí, muy bien. Entonces, eso lo podemos, ¿cómo lo podemos escribir en palabras? Entonces, se asume que el efecto de la presión atmosférica sobre el émbolo es despreciable, ¿no? Y ustedes en el taller van a mirar si esa hipótesis pues es consistente o no, ¿sí? Porque van a hacer los cálculos sin tomar en cuenta la presión atmosférica, pero también después tomando en cuenta la presión atmosférica. A ver, Fabián, ya le dimos admisión a Fabián. Bueno, ya que tú hablas de eso, del efecto de la presión atmosférica, también, ¿qué asumimos con respecto a la masa del émbolo? No la tomamos en cuenta, ¿cierto? Que es despreciable, ¿no? Sí, entonces se asume que la masa del émbolo aproximadamente es cero. Entonces pueden decir, es decir, que la masa del émbolo multiplicado por la gravedad, pues, es cero, ¿sí? O como tú dices, es despreciable. Bueno, entonces, ¿sí? Este es el método científico, ¿sí? Cuando Galileo Galilei dijo que si mandaba dos cuerpos desde la torre de Pisa y que todos caían con la misma velocidad cuando tocaban el suelo, si tenían la misma masa, pues él estaba haciendo una abstracción y es que eso es válido solamente en el vacío, ¿sí? Entonces, de ahí pues también la importancia del racionamiento de Galileo, o sea, de coger un fenómeno real y hacer una abstracción, una simplificación, ¿sí? Eso es muy importante en ciencias e ingeniería, o sea,
Si nos ponemos a asumir todos los detalles del fenómeno natural, se vuelve tan complejo que es imposible resolverlo con los métodos científicos que tenemos, ¿sí? Entonces nos toca hacer simplificaciones. Bueno, siguiente. Profe, ¿Sí? ya son las 11. Listo, gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Andrés. Andrés, entonces paramos. Por favor, no se queden ahí sentados frente a la pantalla. Descansen los ojos, muévanse, hagan cuclillas, hagan yoga, no sé. Tomen agüita y nos vemos a las 11:10, ¿sí? Vale, profe. Sure.
Am, ok. Tips. Creo. Ay, sí. Me gusta así. Así me voy para mí. No me importa. Buenas, Andrés.
Ya estamos regresando. Todos, ya estamos regresando. Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a continuar. Que alguien me escribió en el chat. Está como... No, Cristian Camilo Jaimes Guerrero. Escribió una B. Bueno, no sé qué. Tal vez quería escribir otra cosa. No sé qué significa esa B. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Bueno, ¿qué otra hipótesis nos hace falta? Estas son las más importantes, pero nos habría falta una hipótesis. ¿Recuerdan ustedes el resorte? El comportamiento real del resorte. ¿Sí ve? Que el resorte, dependiendo de la fuerza de deformación, pues hay un rango en que es lineal, pero hay otro rango en que el comportamiento es no lineal, ¿sí? Entonces, esto, en el enunciado del problema nos dicen que es lineal, sí, pero es bueno volverlo a resaltar acá, ¿no? Entonces, se asume la deformación del resorte que sigue la ley de Hooke. ¿Sí? Es decir, la fuerza del resorte es la constante del resorte por la deformación, ¿correcto? Bueno, entonces yo creo que ya están ahí. Muestra a ver, yo tengo por aquí, creo que no se me escapa ninguna, no, está bien. Bueno, ya cumplimos con estos tres pasos, sobre todo con el segundo y el tercero, porque pues el primero prácticamente es entender que no tengamos problemas de léxico, de entender las preguntas, etcétera. Entonces vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso en la metodología? ¿Propiedades de la Sí. sustancia? Sí, señor. Entonces, 4. Red. Entonces, 4. Propiedades de las sustancias. Propiedades del agua, ¿no? Y aquí pues ya tenemos las propiedades. Pues ya lo hicimos para el estado 1, nos faltaría para el estado 2, ¿no? Entonces, para el estado 1, entonces lo podemos colocar acá. Como ya lo hicimos, entonces, propiedades del agua. Entonces, estado 1, ver tabla anterior, ¿no? Paso 2. ¿Para qué la voy a volver a escribir, cierto? Ahí está. El estado 2, también, ¿cierto? Ver tabla anterior. Si no lo he hecho, pues ahí sí tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, y nos faltaría el estado 3, ¿sí? Recuerden que aquí hablamos del estado 2, ¿sí? ¿Recuerdan acá? Mire, estado 2 ya está determinado, el estado 1 también, ¿sí? Estado 1. Entonces ahora pues tendremos que utilizar las tablas para determinar el estado 3. Y vamos a colocarlo como lo habíamos hecho antes para resaltarlo. Estado 3. Estado 3. Ese estado es vapor saturado, ¿no?
Es agua en estado de vapor saturado. Bueno, entonces, ¿qué conocemos del estado 3? La calidad, 1. Sí, señor, conocemos la calidad, muy bien, 1. ¿Y qué También otra conocemos? el Y el volumen. específico. Sí. Y el volumen específico, exactamente. Entonces, vamos a hacer la tablita. Entonces, vamos a hacer una tablita que diga acá presión 3. Eso va a ser en kilopascales. Temperatura 3. La vamos a dar en grados centígrados. Después viene la calidad. Calidad 3. Después vendrá ¿qué? El volumen 3. El volumen 3. No voy a colocar volumen de saturación del líquido ni volumen de saturación del vapor porque ya sé que la calidad es ¿qué? 1. El volumen específico que se dio en metros cúbicos sobre kilogramos es el mismo volumen 2. ¿Cuánto es el volumen 2? 0,079, profe. Sí, entonces vamos a colocarlo así. 0,0279. ¿Así está bien? ¿Cómo lo escribí? Señor. Bueno, y entonces vamos a cerrar la tablita. Entonces nos toca ya la presión. Sí, nos toca ya la temperatura. Ya conozco la calidad y el volumen, ¿cierto? Voy a pasar una línea por acá. Bueno, entonces me voy a la misma tabla, a la tabla de saturación, ¿sí? Y busco por valores cercanos, ¿sí? De BG a este valor. Si no lo encuentro exactamente, entonces me toca coger dos valores e interpolar. Yo les voy a dar los resultados acá y ustedes verifican, ¿sí? Para ese estado, ya un momentico. ¿Sí? Entonces, para ese volumen específico, más o menos la temperatura, ya interpolando, aquí ya me estoy saltando varios pasos, ¿no? Pero ustedes lo harán allá en la solución del taller, colocan todas las interpolaciones, todo lo que vayan a hacer, pero aproximadamente esto da 276. Yo les estoy dando ya la respuesta. Si no les da exactamente 276, un valor cercano, ¿sí? 275 o 277 o algo les debe dar parecido. Y la presión, entonces serían 70 bar. Yo aquí lo tengo en bar. Ustedes hagan la conversión, ¿cuánto sería? Bueno, ustedes hacen la conversión, ¿sí? Bueno, entonces este sería el estado 3, ¿correcto? Bueno, de tal manera que nosotros podemos colocar acá en este diagrama. En el Cengel está, pues más o menos, está entre 280 y 285. 280, bueno, ustedes me lo corrigen, sí, porque yo no sé si fue que yo aproximé eso demasiado, porque yo a veces sí. No, profe, a mí me da un valor como el suyo. Bueno, entonces digamos que está entre ¿qué? No, profe, ese valor está, pues según la tabla aquí del Cengel, me da eso. Y la presión Bueno, como unos 7000 kilopascales. 7000, exacto. Entonces coloquémosla mejor en kilopascales porque las tablas de Cengel manejan son kilopascales, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar acá aproximado, ¿sí? 7000 kilopascales, ¿no? Y aquí aproximado, ¿listo? Bueno, ese es el estado 3. ¿Qué tabla es? Perdón, los que buscaron. ¿Tabla qué? A5, profe. No se les olvide
colocar la tabla, si ustedes están haciendo un diseño, unas memorias técnicas, y ustedes no dicen de dónde sacaron los datos, ¿qué es lo que hace el interventor? El interventor, yo soy como el interventor cuando ustedes hacen el examen. Yo verifico si los cálculos que ustedes hicieron están bien. Y para poder seguir todo el procedimiento de cálculo, pues uno tiene que saber de dónde sacaron ustedes los datos. Tabla 5, página ¿qué? La misma, ¿no? 900 ¿qué? O alguien que me la diga. 906. No, ¿sí es la 906 o no? A ver, el que buscó, la persona que me ayudó a decir que estaba Profe, bien. en mi caso es 917, pero Sí, profe, a mí también me aparece lo mismo, 917. ¿Qué edición? Que la eso mía es es importante. la mía es la octava de Sengel y Bowles. Sí, octava edición, porque de pronto si lo buscamos en otra edición es una página diferente. Entonces, eso es importante. Siempre citar la fuente, ¿sí? Porque uno, ¿qué es lo que hace como interventor? Va y verifica lo que ustedes hicieron ahora. Yo les coloqué ahí el valor y ustedes fueron y verificaron. Bueno, con esto ya estaría determinado el el cuarto punto de propiedades, ¿cierto? Ahora uy, espere porque se me va a colocar el cargador de la batería, si no se me apaga. Un momentico. Creo. Bueno, menos mal que este computador me avisa. Menos mal que este computador me avisa. Bueno, listo, ya está el cuarto punto. Vamos con el quinto, que es importantísimo, porque aquí sí vamos a mirar ya cómo respondemos a las preguntas, ¿no? Entonces, quinto. Aplicación de leyes físicas. Aplicación de leyes físicas, ¿correcto? Bueno, entonces aquí tenemos que mirar las preguntas. ¿Qué nos preguntan? Aquí en el enunciado. Primero, la temperatura final. Prácticamente yo ya tengo esa respuesta, ¿cierto? Sería el estado 3. Pero eso después, ¿sí? O sea, esta sería la temperatura, ¿no? Esta, 276, ya tengo esa respuesta. La temperatura y la presión, creo que es lo que me preguntan. Entonces, esta temperatura, yo ya tengo esa respuesta. Bueno. Segunda pregunta, el trabajo total. Tercera pregunta, el calor total suministrado y los diagramas. Los diagramas prácticamente ya teniendo ya prácticamente están hechos estos, ¿sí? Esta ya la tengo, entonces vamos a responder a esta pregunta. Entonces, para la primera no necesito aplicar ninguna ley física, las tablas son las que me dan esa respuesta, pero para el trabajo sí. Entonces, vamos a colocar acá, esto está en rojo. Bueno, determinación Espere, toca otra hoja porque si no empieza eso ahí a patinar. Determinación del trabajo total. Bueno.
Y vamos a mirar el diagrama. El diagrama nos dice, entonces tenemos dos procesos. Un proceso 1-2 es cuando el émbolo se mueve del estado inicial y llega a los topes. Hay un incremento de volumen, o sea, una expansión de la sustancia, en este caso del gas, ¿sí? No el líquido, pero sí el gas, de la mezcla líquido más vapor, del gas. Entonces aquí voy a tener un trabajo. Ese trabajo lo voy a llamar trabajo 1-2. Y en el proceso 2-3. Sería 0, ¿no, profe? El trabajo, ¿no? ¿Cómo? El trabajo de 2-3 sería 0, ¿no? 0, sí, señor. Pero hay que explicarlo bien, ¿no? Entonces, el trabajo total será el trabajo, la suma de los trabajos durante el proceso 1-2 más el trabajo durante el proceso, 2-3. Dos, tres. Uy, ¿qué pasó? 2-3. Y esta va a ser la primera ecuación. ¿Sí? Primera ecuación. Bueno, la segunda ecuación es que el trabajo, por definición, un trabajo, en este caso es de expansión, ¿cierto? Un trabajo de frontera móvil, ¿sí? Entonces es la integral P por dB. Como acá no hay variación de volumen, entonces yo puedo decir que este trabajo es ¿qué? 0. Si quieren lo pueden colocar acá o lo pueden hacer en la parte de cálculos. Ahí está bien, ¿sí? Y esta sería pues la expresión 2. 2. ¿Listo? Bueno. Esa es la fórmula que voy a utilizar para calcular el trabajo. Y me piden calcular el ¿qué? El calor suministrado. ¿Sí? El calor total. Entonces voy a colocar acá. Y ya coloquémoslo acá. Determinación del Q total suministrado, ¿no? Suministrado. Bueno, ese calor total suministrado será el calor suministrado durante el proceso 1-2 más el calor suministrado durante el proceso 2-3. Entonces, esta ecuación, vamos a llamarla ecuación 3. Bueno, y ahora, ¿cómo se hace el balance de energía para un sistema cerrado? Entonces, vamos a colocar acá balance, perdón. Vámonos acá un poquitico. Entonces, aquí una billeta. Balance de energía para un sistema. Uy. No, quedó feísimo. Bueno, voy a volver a escribir eso. Un sistema cerrado. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo es el enunciado de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado?
que ahí para aplicar no tendría que ser lo de, o sea, o sea, el calor lo tendríamos que hallar con el trabajo y con el término de energía, ¿no? Con la energía Sí, mecánica. sí, señor, muy bien. Entonces recuerden ustedes que era Q, espere. Uy, perdón. No, ese es este. Lo primero es que la energía total, uy, ¿qué pasó? Ah, ya sé, moví el lápiz. Este, venga, tengo que escoger acá estándar, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Qué le cambié? Ay, Dios. Profe, tiene que escoger el lápiz que está a la izquierda. Este, sí, ese, sí, porque ese es como un marcador, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No mal que estos programas son intuitivos, ¿no? Bueno, entonces la energía total, No sería Q más W de entrada menos Q más W de salida igual a la energía total. vamos a escribirlo así como tú dices. La energía total, de entrada, vamos a llamarla así, la energía total de salida va a ser igual a ¿qué? A la variación de la energía en el sistema termodinámico, ¿cierto? Pero aquí, como no está el tiempo, entonces este término es cero y nos queda que la energía total, yo aquí estoy repitiendo, pero no necesariamente tienen que hacerlo así, ¿sí? De salida, pues es constante. ¿Y esto cómo se escribe? Como me decía usted, Juan, ¿sí? Sí, señor. Que para un sistema cerrado, esto realmente no es, si lo quieren escribir, lo pueden escribir. Pero aquí la ecuación importante es esta. Q total suministrado. En este caso, ¿qué signo lleva? Positivo, ¿no? Positivo, exactamente. Y lo voy a colocar en rojo. Cuando se suministra al sistema es positivo y cuando se saca Cuando el negativo. sistema realiza trabajo sobre los alrededores negativo. Sí. Entonces, suministrado. Entonces, positivo. Entonces, después viene un signo menos, ¿cierto? En la ecuación. Signo menos. Y después tengo que colocar en el paréntesis el signo del trabajo. El trabajo es de expansión, ¿cierto? Si el trabajo de expansión es ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces voy a colocar acá positivo. Entonces voy a colocar acá expansión. Expansión, ¿cierto? Entonces, y voy a colocar acá trabajo que total que hace el sistema. Y eso va a ser igual a qué? A la variación de la energía interna desde el estado inicial al estado final. ¿Cuál es el estado final? U3. ¿Cuál es el estado inicial? U1. ¿Correcto? Bueno, entonces esta ecuación es importantísima. Entonces vamos a escribirla acá. Este es el balance de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación es? La 4. La 4. Bueno, aquí ya me doy cuenta que tendré que calcular estas propiedades. La energía interna inicial y la energía interna final. También cómo se podría haber escrito esto de una manera alternativa. La variación, perdón.
esto podría ser igual también a la variación de la energía interna total, que esto podría ser U2 menos U1 más U3 menos U2, ¿correcto? Si ustedes miran, aquí este se cancela con este, ¿sí? Y al final me quedaría U3 menos U1, que es lo mismo que he escrito acá, porque esto sería para el proceso 1, 2, y aquí variación de la energía interna para el proceso 2, 3, ¿sí? Entonces, inclusive es mejor escribirla así, ¿no? Variación de la energía total y escribir para el proceso, lo mismo que hicimos con el trabajo y con el, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el balance de energía. ¿Preguntas? Entonces tendré que calcular acá en la parte de propiedades, pero eso lo hago después. Aquí tengo que calcular de las tablas la energía interna 3, que se dará en kilojulios por kilogramo, ¿cierto? Y aquí en 1 también. Aquí después tendré que colocar energía interna 1 en kilojulios por kilogramos. ¿Sí? Bueno. Bueno, ustedes lo pueden aquí en la parte de aplicación de leyes físicas. Pueden colocar también el desglose de cómo se calcula este trabajo, pero eso también lo podemos hacer en la parte de cálculos. Vamos a hacerlo en la parte de cálculos, porque digamos que en este punto de aplicación de leyes físicas no es necesario colocar todas las leyes al detalle, eso lo podemos dejar para el cálculo, sino aquí se muestra cómo vamos a responder a las preguntas. Bueno, entonces sería sexto, cálculos, ¿sí? Entonces, sexto, cálculos. Y entonces empecemos con el trabajo, ¿cierto? El trabajo 1, 2. Trabajo total, perdón. Trabajo total va a ser el trabajo de 1, 2 y va a ser la integral de P por dB cuando voy del estado 1 al estado 2. Y aquí hay dos maneras de evaluar esta integral. Ah, perdón, aquí no es de 1 a 0, sino de 1 a 2. Entonces resulta que en la gráfica yo voy del estado 1 y aquí llego al estado 2, ¿cierto? Entonces, el trabajo va a ser, y aquí tengo el volumen 1 y el volumen 2. El trabajo va a ser esta área. Entonces, esta área va a ser el área de este rectángulo más el área del triángulo. Entonces, por lo tanto, trabajo 1, 2 va a ser igual a ¿qué? La base, que sería B2 menos B1, multiplicado por la altura. ¿La altura cuál sería? Presión 1. Presión 1, más el área del triángulo, que es un medio de la base, que sería la misma, B2 menos B1 por la altura, y la altura sería la diferencia de presión, P2 menos P1.
Bueno, así lo pueden calcular. Pero la otra forma, o sea, esta sería la gráfico, ¿no? El cálculo gráfico. Y es correcto. Pero también podríamos desarrollar esta integral de manera analítica. ¿Sí? No sé, madre. Recuerden ustedes que la presión, esto es así. Presión por volumen. Perdón. Aquí me equivoqué. La trayectoria. ¿Cómo es la ecuación de la trayectoria? Dice lo importante. Sería, Mire, esta. PV constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la presión? La constante multiplicada por el volumen a la -1, ¿cierto? Entonces sería una constante, llamémosla diferente a la del resorte, ¿no? Entonces no la llamemos K, si no nos confundimos. Una constante, una C, por el volumen a la -1 por, aquí es volumen específico, por dB. Pero toca calcular esa constante. Esa constante, ¿cómo la van a calcular? Pues con la presión 1. Eso después ya en cálculo se hace, ¿sí? Esto, miren. Presión 1 por el volumen 1 o presión 2 por el volumen 2. Calculan esas constantes y ojalá que sea en términos de metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí? Pero también se puede hacer así o el volumen total. Bueno, listo, resuelven esa integral y al final la evalúan analíticamente, ¿sí? Bueno, entonces así se calcula el trabajo. Este sería el trabajo. Y el calor, entonces entonces lo tenemos que despejar de acá. Cálculo del calor. Entonces, Q total sería igual al trabajo total, que sería el trabajo 1, 2. Aquí está con negativo, aquí pasa con positivo. Menos o más, no más. La ecuación está más. Más. Uy, perdón. Más paréntesis U3 menos U1. Entonces hay que calcular en las tablas U3, U, y ahí tendríamos el calor total suministrado, ¿sí? Pero, ojo porque sí, aquí toma en cuenta todo, sí, aquí toma en cuenta todos los estados. Proceso, este sería el proceso 1, 2, y este sería el proceso 2, 3. Fíjese que esto es interesante para el análisis de resultados. Durante el proceso 1, 2, la energía suministrada de calor se gasta en desplazar el émbolo hasta los topes. Y después de que el émbolo llega a los topes, entonces la energía del calor se gasta en aumentar la energía interna. ¿Sí? Es decir, en aumentar la temperatura. Y, o sea, lo explica perfectamente acá esta ecuación del balance de energía. Bueno, entonces ahí tendrían ustedes los cálculos. Les voy a dar las respuestas para que ustedes comparen, ¿sí? A ver,
pero yo no los voy a hacer, porque no sería hacerles el taller totalmente, pero entonces les voy a dar que el trabajo total aproximadamente tiene que darle 93, perdón, Fabián Medina, pobre Fabián, se le cae bastante el internet, ¿no? 93.44 kilojulios. Positivo, ¿no? Porque es de expansión. Y el Q total daría 9071 9071 más o menos acá, 0.08 kilojulios también positivo suministrado, ¿sí? Bueno, y ustedes ya tienen el diagrama PV, entonces ustedes me hacen el diagrama TV y el diagrama PT. Bueno, entonces no sé si tienen algunas preguntas, algunas observaciones. ¿Se entendió todo? Más o menos ya saben cómo resolver el taller. Y más o menos ahí Una ven ustedes pregunta, cómo aplicar la metodología de los 7 pasos, ¿sí? Por si de pronto se nos dificulta hacer esa videoconferencia por temas de horarios, de cruce de horario con alguno de los grupos, pues aquí más o menos faltaría acá, new page, faltaría el último paso. ¿Cuál sería el último paso? 7, que es uno de los pasos más importantes, ¿no? Análisis de resultados. ¿Sí? Que ese sí lo dejo para que ustedes lo hagan, ya como conclusiones. Pero una de las conclusiones podría ser esta que yo ya les dije, que durante el proceso 1-2 la energía de calor suministrado se gasta en expandir el émbolo y vencer la tensión del resorte. Y durante el proceso 2-3, pues la energía se gasta en terminar el proceso de vaporización, ¿sí? Incrementando la temperatura y por consiguiente la energía interna, ¿sí? Ahora sí creo que alguien me quería hacer una pregunta. Juan, ¿usted? No, Juan. señor. No, profe, yo no. A ver, ¿quién me quería hacer preguntas? Profe, usted todavía no ha habilitado la página para subir el taller. Sí, exactamente. ¿Cuál? ¿El primer taller? ¿O el segundo? ¿Cuál? Pues profe, yo entiendo que este es el que es para el jueves. Sí, entonces déjame yo la habilito ahora, ¿correcto? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿No habría como alguna manera de que en lugar de que quede para el jueves, quede para, no sé, para el sábado? Por lo que es que ese mismo día, digamos, a mí me toca hacer otras entregas de otros trabajos de un laboratorio y del diseño de una máquina, y entonces he tenido como la semana muy pesada. No sé si los demás compañeros también aquí. O sea, si se puede, si no, pues, ni modo. Yo igual, profe. Sí, estamos igual. o sea, para este sábado, ¿sí? Sí, para Sí, este sábado. señor.
Sí, 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 yo lo puedo dejar para el sábado, sí, no hay ningún problema, Andrés. No te Listo, preocupes. profe, gracias. Lo Profe. importante es que ustedes lo hagan, sí, yo ahora lo habilito, sí, por ahí a las 2 de la tarde lo habilito, ¿correcto? Profe, una pregunta. ¿Sería este ejercicio y el que va a dejar el tutor? Sí, señor, pero el del programa vamos a dejar más tiempo, ¿sí? El O del sea, para el sábado programa solamente este entonces. Bien este, organizadito, para todo esta bien. semana sería solamente este, sí. Y Vale. el otro sí lo dejamos para de hoy o desde el día que yo lo coloque 8 días, dejamos correr, ¿correcto? Profe, ¿estas notas del ejercicio las podría subir a la plataforma? Claro, claro, este si quiere le subo el PDF, ¿sí? Sí, si quiere le subo el PDF, ¿sí? Sí, profe, estas notas de que tomó hoy. Sí, y lo mismo las otras, las de manejo de tabla, les voy a subir las dos, ¿sí? Ahí cuando coloque el taller, entonces les coloco ahí este, ¿sí? Y Listo, profe, lógicamente gracias. ustedes tienen que hacerlo pues un poco más organizado que porque yo aquí lo estoy haciendo en caliente, ¿no? En cambio ustedes lo van a hacer allá con todo, pues, pues yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero siempre hacerlo en caliente no es lo mismo que hacerlo, ¿sí? Pero pues va a ser algo parecido, ¿no? Solo que ustedes van a tener que hacerlo más cálculos, más cosas, ¿sí? ¿Listo? Listo, ¿Quién profe. fue el que me dijo que lo subiera el PDF? Yo, profe, Andrés Felipe. Sí, sí, Andrés, no hay problema, no hay problema. Y porque de pronto, pues, no se acuerdan ustedes de algo, o tienen alguna duda y siempre estas notas ayudan. Es como si ustedes estuvieran escribiendo allá lo que escriben en el tablero real, ¿no? Listo. Entonces, no sé si hay más, si revisen bien, a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Con el auxiliar vamos a colocar otro ejercicio parecido a este, pero diferente, ¿no? Para que ustedes lo resuelvan como un taller. Pero ese sí lo podemos dejar para después del examen o vamos a analizar si vale la pena colocarlo, porque ustedes van a hacer este, ¿no? Entonces, no sé. Uno de pronto que tomemos del libro, no sé si de pronto los saturamos de trabajo. Bueno, yo reviso eso con Cristian, ¿sí? Listo, profe. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les pareció el ejercicio? Fíjense que ahí se evalúa todo, se evalúa propiedades de la sustancia pura, ¿sí? Cómo saber utilizar las tablas. Se evalúa el concepto de trabajo, trabajo de frontera, trabajo de comprensión del resorte. Se evalúa también el balance de energía en un sistema cerrado, en una masa de control, ¿sí? Pero también esto se evalúa la metodología de los 7 pasos. Entonces, es un ejercicio muy completo para un examen, ¿no? Y algo parecido, pues, va a ser en el examen. Entonces, ustedes ya saben más o menos cómo tienen que resolver ese examen, ¿no? Y el examen, pues, va a tener una parte de trabajo en grupo, pero también va a tener una parte individual, ¿sí? Teórica. Profe, disculpe, ¿puede por favor volver a explicar esa parte individual que Sí, vamos a hacer el segundo examen como hicimos la vez pasada, ¿sí? Es decir, yo escojo grupos y la plataforma escoge al azar, por ejemplo, 6 grupos, ¿no? O 7.
ustedes lo resuelven en grupo, mandan un informe por grupo, yo lo califico, subo la nota a la plataforma o la coloco ahí en la hoja de Excel, pero después llamo grupo por grupo y entonces le hago una pregunta a cada uno de los grupos. Entonces la respuesta sí tiene una nota individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 50% va a ser la nota del grupo y el 50% la nota que ustedes respondan a la evaluación particular, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces estamos un poco utilizando el método de evaluación que utilizan en Europa. En todos los países de Europa hacen exámenes, combinan los dos, exámenes escritos y exámenes orales. Acá en la parte de América, como tenemos tanta influencia de Estados Unidos, pues generalmente los exámenes son escritos. Pero lo bueno es tener de los dos, ¿no? Una combinación de los dos. Bueno, entonces terminamos la clase. Que pasen buen día. Y nos vemos el jueves, ¿sí? Gracias, Continuamos profe. con la Hasta luego. teoría. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.